Vamos a empezar. Prendan todas sus cámaras, por favor, para poder dar inicio a la clase. Pastor Alejandro, ¿puedes hacer una oración, por favor, para iniciar? Pastor Fabián, haz una oración para iniciar, por favor. Pastor Fabián. Amén. Padre, te bendecimos, te glorificamos. Gracias te damos por este tiempo especial y maravilloso. Pedimos que nuestros corazones estén siempre dispuestos para recibir este mensaje tan hermoso y maravilloso que edifica y levanta nuestras vidas. Usa a nuestro pastor y maestro con esa sabiduría y con esas palabras del reino en su boca para que seamos entrenados para la evangelización mundial. Mira que te lo pedimos a ti en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Juan 20:31 es el propósito del Evangelio de Juan. Leámoslo, por Pero favor. estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Es decir, de que Juan entendía que Jesús es la solución a todos los problemas. Jesús es el Cristo. Es el único que puede restaurar la imagen, la bendición, el pacto. En Génesis capítulo 1, versículo 27, Dios creó al hombre a su imagen. En Génesis 1:28, Dios lo bendijo. No era que lo iba a bendecir más, sino lo bendijo. Eso es lo que nosotros tenemos ahora. También les dio un pacto. No les va a faltar nada. En Génesis capítulo 2, versículo 16, les dijo: de todos los árboles del huerto pueden comer. No les va a faltar nada. Lo tienen todo conmigo. Cristo es la restauración a toda nuestra vida entera. Cristo es la restauración a nuestra comunión con Dios. Cristo es la restauración para poder vestirnos de la imagen de Cristo. En el principio, Dios le dijo a los seres humanos: gobiernen, enseñoreen, sojuzguen, multiplíquense. Cristo hace que nosotros volvamos a tener esa imagen. Por eso Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, el mensaje de él no era solamente hablando, sino que era mostrándose a ellos. Él decía: yo soy la imagen del Dios invisible. En el principio Dios nos creó a su imagen. Voy a volver a repetir eso y lo voy a decir despacio para que pueda entrar en el corazón. Jesús decía: yo soy la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. En el principio Dios creó al hombre a su imagen. ¿Qué estaba diciendo Jesús mientras que estaba aquí en la tierra? Estaba diciendo: así como yo soy, ustedes eran en el principio. El poder que yo tengo, ustedes lo tenían en el principio. Todo lo que yo hago, ustedes lo podían hacer en el principio. Los llevaba a calmar las aguas y los llevaba a calmar las tormentas. Los llevaba a que vieran cómo expulsaba demonios, cómo sanaba enfermos, con la autoridad de Dios. ¿Qué estaba haciendo? En ese entrenamiento que les estaba dando como discípulos, les estaba diciendo: así eran ustedes en el principio. Tenían poder y tenían autoridad. Todo lo que hacían era hecho. Todo lo que hablaban era hecho. Disfrutaban. Por eso Jesús vino a recuperar lo que se había perdido. ¿Estamos aquí todos?
Jesús vino a recuperar lo que se había perdido. Quiero que por favor todos estén muy atentos en la clase porque veo a personas que no están concentrados en la clase, sino que están por ahí hablando con otros. Así que muy concentrados porque no podemos perder el tiempo. Ahorita después de las 9 de la mañana, pónganse a hablar todo lo que quieran, si quieren hablen todo el día, pero en este momento el tiempo es para Dios, es para aprender y es para crecer espiritualmente. Amén, mis hermanos. Entonces, Amén. todo eso que se perdió en el principio fue lo que Jesús vino a restaurar. Por eso, Juan 20:31, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El diablo engañó a Adán y a Eva, los hizo caer en pecado. Como consecuencia de ese pecado, ellos fueron separados de la presencia de Dios. En Génesis capítulo 3, versículos 7 al 10, ¿qué entró a la humanidad? Entró el miedo, se perdió la separación y los seres humanos empezaron a tratar de solucionar este problema con sus propios métodos. Léamelo, por favor. Versículos. 7 al 10. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios en los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Amén. Una separación. Ya no podía comunicarse bien con Dios porque había perdido la imagen, había perdido la bendición y había perdido el pacto. Totalmente separado. Se había cumplido lo que había dicho Dios. De todos los árboles del huerto pueden comer, pero de este no coman porque morirán. Hasta sentían la separación entre Dios y ellos. Tenían miedo hasta de encontrarse con Dios. ¿Saben cuántas personas yo me encuentro a diario que me dicen, pastor, ore por mí, que a usted Dios lo escucha? Porque sienten que están separados de Dios. ¿Saben cuántas personas llegan a la iglesia, muchas veces un culto y dicen, no, yo la verdad todavía no, que ahí me da miedo meterme con Dios y por ahí fallarle? Tienen miedo de tener una relación con Dios. Porque hay una separación, porque tienen problemas con el pecado, con el diablo y que no están restaurados en su imagen original. ¿Qué empezaron a hacer? Empezaron a buscar sus propias soluciones humanas a través de falsas religiones, falsas filosofías y a través de buenas obras decían, bueno, si hacemos esto, creo que nos vamos a salvar, vamos a agradar a Dios. Eso es lo que está viviendo la iglesia a nivel mundial hoy en día. Vemos personas que salen a las calles a marchar diciendo, esto sí agrada a Dios, esto es una buena obra. Vemos personas que arman falsas filosofías dentro de las iglesias diciendo, esto sí le agrada a Dios, esto es algo muy bueno, Dios me lo reveló. Y hasta levantamos falsas religiones, es decir, falsas prácticas que Jesús nunca tuvo. Y empezamos a practicar cosas como en nuestro estilo de vida espiritual y decimos, esto sí agrada a Dios. Creo que a través de esto, sí es por aquí y nada de eso agrada a Dios. Por eso las soluciones humanas no sirven. Ellos se tapaban de hojitas y las hojitas se secaban, se secaban. Todo lo que no es de Dios y que no va en la misma dirección con Cristo, al final se seca, no sirve, se muere. Todo trae muerte, lo que no es de Dios. Por eso el profeta decía, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. Y muchos levantaron su propio camino pensando que por ahí sí era. Todos los caminos conducen a Dios. No, solo Jesús es el camino, dijo Juan. Solo Jesús es la verdad, dijo Juan. Solo Jesús es la vida. No hay otra solución. No hay otro camino. No hay nada más. El Padre mismo lo declaró. En Génesis capítulo 3, versículo 15,
El Padre mismo habló y dijo, va a ser el hijo de aquella virgen, de la mujer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. En Génesis capítulo 3, versículo 21, Dios mismo debía ofrecer el sacrificio para vestir a la humanidad, y allí lo manifestó con Adán y Eva. Ellos no podían salvarse por sí mismos. Es más, lo trataban de hacer con hojitas, pero todo lo que ellos hacían para salvarse se secaba, moría, no servía. Pero lo que Dios hizo, realmente, estas vestimentas sí duraban, aún por muchos años, aún por toda una vida, podía durar esta vestimenta. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Amén. Y nos vistió. Dios mismo ofreció el sacrificio. Por eso en Juan capítulo 3, versículo 16, allí muestra que Dios mismo ofreció el cordero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Génesis capítulo 4, versículo 10, tenía que morir el justo y derramar la sangre. Pero esa misma línea de sangre debía continuar. Es decir, que no paraba esta salvación. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a ti desde la tierra. Amén. El diablo creyó que había acabado con Jesús, pero el diablo estaba haciendo lo que Jesús quería. El diablo estaba haciendo, era lo que el Dios Padre había planificado desde el principio hasta el fin. Génesis capítulo 5, versículo 3, allí muestra que esa línea de sangre continuaba para salvación. Y vivió Adán 130 años y engendró a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Sustituto, sustituto, el mismo que seguiría las pisadas de Abel. Abel sacrificó el cordero en el altar. Abel era el prototipo de discípulo que hacía lo que Dios le mandaba, que se aferraba solo al cordero, que ofrecía en el altar solo el cordero, que derramaba en el altar solo la sangre del cordero. Cuando Abel muere porque lo mataron, su sangre seguía clamando. Esa línea genealógica seguía avanzando, no paraba. El plan de Dios se tenía que cumplir. Por eso nació Set, el sustituto. Y allí de Set vino Enoc en el versículo 24. Esa misma sangre seguía salvando. Esa misma sangre seguía corriendo. No paraba, continuaba. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y de esa misma línea también vino Noé en Génesis capítulo 6, versículo 14, solo aferrado al evangelio, a la salvación para la humanidad. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Todos hablaban del Cordero, todos hablaban del evangelio, todos hablaban de salvación. Era la única manera que podría salvarse la familia. El versículo 18. Ahí está. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Amén. Por eso solo Cristo puede restaurar lo que se dañó en el huerto del Edén. ¿Qué se dañó en el huerto del Edén? El hogar, la familia. Por eso entraron las infidelidades, entraron las traiciones, entraron todas estas cosas que hacen sufrir, que hacen doler, todas esas cosas que quebrantan el corazón, entraron después de la caída. Pero Cristo es la solución inclusive para todo eso, lo restaura todo. ¿Qué vino después de esto? Génesis capítulo 12,
versículo 1 al 3, se debía llevar a cabo la salvación a todas las familias de la tierra a través del Evangelio. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Por eso, en Génesis capítulo 22, del versículo 1 al 12, Dios mostró que solo se podía a través de la gracia, que el hombre no podía hacer absolutamente nada por sí mismo. Abraham levantó un cuchillo para matar a su hijo, para tratar de, para obedecer lo que Dios le estaba diciendo. Pero Dios ya tenía un plan y le dijo, detén tu mano, Abraham. Apareció el carnero para el holocausto. Por gracia sois salvos. ¿Qué le estaba diciendo a Abraham? Lo que tú hagas no sirve. Lo que tú trates de hacer para solucionar tus problemas no sirve. Yo proveo el carnero. Yo pongo el sacrificio. Yo mismo hago la obra. Ahí está el carnero. Entonces, es importante entender la vida de Abraham. La vida de Abraham. ¿Por qué Dios marca la historia desde la vida de Abraham? Cuando leemos, por ejemplo, Juan capítulo 1, Mateo capítulo 1, versículo 16 y versículo 17, nos damos cuenta que del momento de Abraham empieza a manifestarse un nuevo tiempo dentro de los planes de Dios. Y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Amén. Entonces, desde Abraham 14, hasta David 14, hasta Babilonia 14 y hasta Cristo 14. Abraham marca un tiempo muy importante. ¿Cuál es este tiempo? Es el tiempo donde Dios muestra y dice la salvación para todas las familias de la tierra es por fe. Es por fe. Abraham marca un tiempo tan importante que Dios le da la oportunidad de tener un único hijo, como Dios tenía un único hijo. Y le muestra el evangelio a través de su propia vida. Vaya y sacrifica a su hijo Isaac. Lo lleva al monte Gólgota y allí lo sacrifica para mí. Vas a derramar la sangre de tu hijo. Abraham estaba siguiendo la misma vida y el mismo momento en que Dios envió a su hijo a morir por la humanidad. Pero cuando estaba allí, en el altar, en ese monte alto, representación del monte Gólgota, Dios para la mano de Abraham y le dice, detente, yo lo voy a hacer. Es por gracia. Es por gracia. Entonces, le da a Abraham el tiempo de la fe y le da a Abraham, a través de su hijo, le muestra, esto es por gracia. Estaba diciendo, cuando mi hijo venga, él va a morir por todos aquellos que han pecado. Él va a solucionar todos los problemas que ustedes deberían solucionar. El dolor que ustedes deberían pagar, mi hijo lo va a pagar. La sangre que ustedes deberían derramar, inclusive con sus propios hijos, mi hijo va a derramar esa sangre. Los azotes que ustedes deberían recibir y ser llevados allá al altar para ser muertos, yo lo proveo. No tienen que hacer nada. Yo mismo lo hago. Por gracia sois salvos. ¿Qué vino entonces? Vino el tiempo de los sacerdotes. En Levítico capítulo 4, versículo 3 al 35, los sacerdotes ofrecieron el sacrificio para expiación de los pecados, pero todos los animales en toda la tierra no podían solucionar los problemas de la humanidad. No se podía hacer. Vuelvo y repito. Abraham trajo el tiempo
de la gracia, el tiempo de la fe. ¿Estamos aquí todos? Para que quede grabado, después del tiempo de la fe y de la gracia, Dios empieza a mandar prototipos de Cristo, los oficios que iba a cumplir Cristo cuando viniera a la tierra. ¿Y que envía? Sacerdotes. Levíticos 4, versículo 3 al 35. Ofrecían muchos animales para expiar el pecado de las personas, del pueblo de Dios, pero no lo podían solucionar, porque eran simples animales con una sangre impura. También, después de Abraham, se empiezan a levantar los reyes de la tierra. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 62 y 63. Ofrecían sacrificios a Dios. No uno, no dos, sino miles de sacrificios. Leámoslo, por favor. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 62 y 63. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120 ovejas. Así dedicaron al el rey y a todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Amén. Miles de litros de sangre derramado. Pero nada de esto podía solucionar el problema de los seres humanos. Nada de esto. Por más de que se derramara mucha sangre, no se podía. Primera de Samuel, capítulo 7, versículos 9 al 11, también muestra los profetas sacrificando, haciendo el sacrificio del cordero. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en el holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Amén. Entonces, los sacerdotes hacían el sacrificio, predicaban el sacrificio. Los reyes hacían el sacrificio, predicaban el sacrificio. Los profetas hacían el sacrificio y predicaban el sacrificio. Todo lo que ellos hacían era para tratar de salvarse a través de esa sangre, pero esa sangre no solucionaba. Entonces, pastor, ¿y entonces para qué hacían eso? Estaban preparando el camino. Estaban marcando la sombra del que había de venir. Estaban haciendo todo lo concerniente al plan de Dios. Los sacerdotes sacrificaban y las personas allí ponían su mano en aquel cordero y era traspasado aquellos pecados y se derramaba la sangre en el altar. Entonces eran limpios de sus pecados de consecuencia, pero no limpios del pecado original que hizo que Adán y Eva fueron separados de la presencia de Dios. Así que no podían volver a Dios con esa sangre, una sangre de animal. No eran suficientes millones y millones de animales. Además, si hubiéramos estado todavía en ese tiempo, imagínense cuántos animales seguiríamos sacrificando. Sería muy costoso, ¿cierto? Por eso Jesús pagó con su sangre todo el precio del pecado. También los reyes del Antiguo Testamento eran personas imperfectas. No podían solucionar. Por más de que hacían sacrificios y sacrificios y sacrificios, no podían solucionar. Ganaban las guerras, mataban filisteos, acababan con ejércitos que se levantaban en contra del pueblo de Dios, pero no podían destruir las obras de Satanás, del mismo Satanás. Por eso es importante entender esto. También los profetas que hablaban de parte de Dios comunicaban el mensaje a la gente, pero por más de que hablaran a la gente de Dios, ellos no podían llevar a la gente al cielo. No lo podían hacer. Ninguna de estas personas podían solucionar el problema de la humanidad y todo lo que hacían tampoco podía solucionar el problema fundamental. ¿Qué debía suceder?
se tenía que derramar una sangre pura. Solo Dios tiene esa sangre pura que podía salvar la humanidad. Por eso, allí, en Isaías capítulo 7, versículo 14, muestra que solo Dios podía venir a la tierra para salvarnos. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. En Mateo, en Juan capítulo 1, versículo 1, Dios mismo tenía que venir a la tierra. Mateo 1, Juan 1:1. perdón, Juan 1, perdón. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era Dios. Amén. Dios mismo tenía que hacerse como un humano aquí en la tierra, hacerse carne. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Juan capítulo 1, versículo 29. Debía ser un cordero puro que pudiera solucionar todos los problemas una vez y para siempre para la humanidad. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Juan capítulo 19, versículo 30. Dios mismo debía salvar la humanidad con el sacrificio y consumar todas las cosas. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Amén. Por eso el Antiguo Testamento ya estaba mostrando los evangelios para que luego fueran escritos en el Nuevo Testamento. Por esta razón, en los evangelios podemos entender la dirección en la que debemos disfrutarlos y estudiarlos. No leemos los evangelios con nuestros propios motivos, es para ir en la misma dirección con Cristo. Pastor, ¿y por qué venimos desde el Antiguo Testamento viendo estas cosas? Porque cuando Juan estaba escribiendo el evangelio, en Juan capítulo 10, Juan capítulo 20, versículo 31, Juan está declarando, este evangelio es para que entiendan que Jesús es el verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta. Juan estaba diciendo, Jesús es el Mesías que había de venir. Es aquel que representaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Es aquel que representaban los reyes del Antiguo Testamento. Es aquel que representaban los profetas del Antiguo Testamento. Es el arca de salvación. Es aquel cordero que sacrificó Abel. Es aquel que vino a la tierra y es el Cristo. Y lo único que tenemos que hacer es creer y recibir todo por gracia. Por eso el libro de Juan es muy importante, porque muestra que Jesús es el Cristo, es el cumplimiento de las profecías, es la sombra que había de venir, es la profecía misma que vino a la tierra. Los reyes peleaban batallas, pero no podían destruir los problemas contra el diablo. Solo las cosas físicas, pero el problema era espiritual. Se necesitaba el verdadero rey para destruir las obras del diablo. Los sacerdotes sacrificaban esos animalitos y derramaban esa sangre, pero por más de que hubieran millones de litros de sangre, no podía solucionar el problema de la humanidad para que la humanidad fuera restaurada con Dios. Entonces apareció el Cordero de Dios con unos litros de sangre y solucionó el problema pasado, el problema presente y el problema futuro. Los profetas del Antiguo Testamento que hablaban con Dios directamente, recibían la palabra de Dios
Ellos, por más de que recibieran la palabra de Dios, no podían realmente marcar el camino para que las personas fueran al cielo. No se podía, no podían salvar a la humanidad. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios en el Antiguo Testamento? Y anunciaba a la humanidad: los seres humanos no te pueden salvar, ni aunque sean reyes, ni aunque sean sacerdotes y ministren mi palabra, ni aunque sean profetas y hablen directamente conmigo, no te pueden salvar. Solo Cristo, solo el Cordero. Por eso Juan declaró y dijo: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y creyendo tengáis vida en su nombre. En Mateo capítulo 27, del versículo 27 al 32, el libro de Mateo muestra a Cristo como el verdadero Rey. Veámoslo. Es decir, de que Mateo habla y dice: Cristo es el verdadero Rey. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona de tejida de espinas y una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Amén. El 32. Marcos muestra a Jesús como el verdadero sacerdote. Anótenlo allí. Marcos muestra a Jesús como el verdadero sacerdote. Lucas muestra a Jesús como el verdadero profeta. Pero hay algo muy diferente en estos evangelios al evangelio de Juan. Juan muestra a Cristo como discípulo. Juan muestra a Cristo como maestro. Juan muestra a Cristo como Dios mismo, el que hace la obra. Repito otra vez. Mateo muestra a Cristo como el verdadero Rey. Marcos muestra a Jesús como el verdadero sacerdote. Lucas muestra a Jesús como el verdadero profeta. Y Juan, que es el último evangelio, muestra a Jesús como el discípulo. Lo muestra como el maestro y lo muestra como Dios mismo, que hace la obra. Juan capítulo 1, del versículo 1 al 8. Juan capítulo 1, del versículo 1 al 8. Allí inicia con un poema diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando leemos el primer capítulo del libro de Juan, nos damos cuenta inevitablemente que los primeros versículos obviamente hablan de la creación. Vamos a leer Juan capítulo 1, del versículo 1. Vamos a leerlo hasta, digámoslo, bueno, léelo y yo te digo hasta dónde. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, cual se llamaba Juan. Hasta ahí, hasta ahí. Miren cómo era en el principio. Había oscuridad y era la luz.
Él era la restauración, Él era la vida. Ahora vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3, para que se den cuenta que Juan muestra todo lo que Dios era desde el principio. ¿Quién era Jesús desde el principio? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén. En Juan capítulo 1, del versículo 9 al 14, Juan 1 del versículo 9 al 14, allí Dios muestra cómo este verbo, que es Dios, se hizo carne. Este verbo divino se hizo humano en Jesús. Se hizo humano para revelarnos al Padre, para mostrarnos al Padre. Leámoslo, por favor. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. En Juan capítulo 1, versículo 15 al 18, Juan mismo da testimonio que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia venía por medio de Jesucristo. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. En Juan capítulo 1 del versículo 19 al 51, allí Juan empieza a encontrarse con personas y Juan empieza a levantar discípulos y levantó muchas personas como discípulos, pero no los guiaba hacia él, los guiaba hacia Cristo. Por eso en el versículo 21 ni siquiera se atribuía posiciones ni robaba la gloria a Dios. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. En el versículo 23 tenía muy claro su llamado. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Amén. En el versículo 25 al 27 solo les enseñaba acerca de Jesús. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo por agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Amén. Juan tenía muy claro los títulos del Señor Jesucristo. Por eso Juan dijo, Jesús de Nazaret. Juan dijo, es el Hijo del Hombre. Juan dijo, es Rabí, el Maestro. Juan dijo, es el Mesías, el ungido, el Cristo. Juan también expresó en su libro y dijo, Él es el Rey de Israel. También confesó y testificó que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Además de esto, dijo, Él es el Hijo de Dios. En Juan capítulo 2, del versículo 1 al 12, allí escribe Juan sobre un milagro maravilloso que aconteció para las bodas de Canaán. Vamos a leerlo todos, por favor. Juan capítulo 2, versículo 1 al 12. Al tercer día se hicieron una boda en Cana de Galilea. Estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos.
Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria a sus discípulos, y creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Amén. Allí, en el capítulo 2, versículo 1 al 12, Jesús llega a una boda donde se había terminado el vino. Pero esta boda cumplía un mensaje muy importante. Esta boda mostraba el Evangelio de Cristo, mostraba que Jesús es el Cristo, es la solución a todos los problemas. El vino se había acabado. El vino era lo más importante para una boda judía. Era lo más importante. No había forma de solucionar este problema. Las tinajas estaban vacías. La fiesta estaba llena de tristeza, llena de preocupación. Las tinajas vacías en medio de una boda. Todos los que estaban allí atendiendo decían, ¿y ahora qué vamos a hacer? La boda del Cordero, la boda de Canaán, marca el tiempo en que Jesús dice, he venido para salvarlos. He venido para cambiar el lamento en baile, la tristeza en gozo, para llenar lo que está vacío. Solo yo puedo ofrecer el buen vino, aquella sangre que representa la sangre que derramó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso el buen vino fue guardado para el final. El vino viejo ya no sirve. El vino viejo era la ley, los profetas y los salmos. El vino nuevo es el nuevo pacto. Ese pacto a través de Cristo te salva, te da felicidad, te llena completamente. Entonces, esta boda está dando un mensaje. Solo lo que yo ofrezco trae salvación. Solo lo que yo ofrezco trae felicidad, dice el Señor. Solo lo que yo hago tiene solución. Lo de antes no solucionaba nada. Ellos, antes de que se acabaran el vino, estaban tomando un vino que se acaba. Estaban disfrutando de algo que se acaba. Estaban frustrados por algo que se acaba. Pero vino el Señor y ofreció un vino eterno que no se acaba. Un vino que continúa. Una sangre que sigue limpiando y lavando los pecados de la humanidad. Por eso el maestresala entendió el mensaje y dijo, el mejor vino ha sido reservado para el final. ¿Qué estaba diciendo? Ahora entiendo. El Antiguo Testamento ha pasado. Cristo es la única solución a todos los problemas. Así que es muy importante que entendamos lo que representa este mensaje en el capítulo 2 de las bodas de Caná. Muchos se enfocan y dicen, ya no puedes tomar vino, y otros, todavía se puede tomar vino, y andan es como en discusiones y usan este mensaje
del capítulo 2 es para ver quién puede tomar vino y quién no puede tomar vino. ¿Y qué han hecho de eso? Contiendas, 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 porque no leen el mensaje en la misma dirección con Cristo. ¿Qué Jesús está haciendo allí? Está mostrándoles que Él es el Cristo, que Él es la solución a todos los problemas de la vida, que Él cambia en la tristeza en baile, en lamento, en alegría, que el vino que Él ofrece es un vino verdadero, en la sangre que limpia, que salva. Es aquella restauración completa que llena la vida de los hombres. Él es la luz de este mundo. ¿Cómo estaban todos en la fiesta? Tristes. ¿Qué hizo Jesús? Les devolvió la alegría. ¿Cómo estaban las tinajas? Vacías. ¿Qué hizo Jesús? Llenarlas. ¿Cómo se iba a sentir ese nuevo matrimonio que iba a ser bendecido? Jesús les dio la felicidad para que vivieran un matrimonio muy feliz. Él estaba restaurando todas las cosas. Este mensaje no es para que usted diga, sí se puede tomar vino, no se puede tomar vino. Este mensaje es para que usted predique que allí donde no estaba Jesús había tristeza y no había solución. Pero cuando Él llegó, todo se solucionó. Todo se salvó. Se salvó la fiesta. Se salvó la boda. Se salvó todo lo que se tenía que llevar a cabo en ese lugar. Eso es lo que representa. Se lograron recoger 120 galones de vino, tal y como dijo Isaías capítulo 25, versículo 6. Isaías ya lo había manifestado como ese vino se iba a multiplicar. Es parte del cumplimiento de las profecías. Leámoslo. Mi pastor, qué pena, Isaías. Isaías 25, 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares, suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Amén. Por eso el maestro Sala dijo, el mejor vino ha sido reservado para el final. Porque Isaías ya estaba profetizando que ese vino tenía que multiplicarse, que iba a ser el mejor vino, el más refinado. No había vino como ese. Por eso Jesús es el único camino, es la única verdad y es la única vida. Por eso Jesús dice en Juan capítulo 10, versículo 20, estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué Siga le leyendo, oís? siga leyendo, por favor. Gloria a Dios. Decían otros, estas palabras no son de endemoniados. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos ciegos? Celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el Perdón. Juan 10:10. Juan 10:10. Juan templo. 10:10. Disculpe, por Amén. favor. Amén. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Por eso Jesús, en Juan capítulo 2, del versículo 13 al 17, habla de la verdadera adoración en el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces, en el capítulo 2 de Juan, del versículo 1 al 12, Jesús dice, yo soy el Cristo. Juan escribe y dice, Jesús es el Cristo, es la solución a todos nuestros problemas. En el capítulo 2 de Juan, del versículo 13 al 17, muestra Jesús cuál es la verdadera adoración. Allí Jesús llega al templo porque había una falsa adoración. ¿Qué sucedía? Habían cambistas, habían personas que hacían mercadería del templo, que en algún momento quizás empezaron con una muy buena intención, pero luego
después todo se desvió y se desenfocó. ¿Por qué habían cambistas? ¿Y por qué habían personas que vendían allí? Cuando leemos la historia nos damos cuenta que en el templo estaba el atrio de los gentiles y también estaba el atrio de la oración y también estaba el atrio de los niños. Estos cambistas y todas las personas que vendían animales estaban en el atrio de los gentiles. Al atrio de los gentiles llegaban personas de todos los pueblos y todas las naciones. Alguien hizo un cálculo de todas las personas que venían a ofrecer sacrificios y dicen que llegaban hasta 25,000 personas en un solo día. Y cuando hacían un cálculo anual, decían que hasta 2,5 millones de personas iban a ofrecer sacrificio. ¿Se imagina la cantidad de animales que traían de todas partes? ¿Se imaginan la cantidad de ovejas, carneros, palomas y de todos los animales que traían de todas partes? Entonces alguien por allí se le ocurrió y dijo, bueno, como hay personas que vienen desde Cartagena a Bogotá a ofrecer sacrificio y le toca cargar esa ovejita y le toca traer esa ovejita, y hay otros que vienen desde Venezuela y cargue palomas y cargue ovejas para venir aquí hasta el templo, y hay otros que vienen desde México aquí hasta Bogotá a ofrecer sacrificios y cargando una oveja y haciendo todo lo que tienen que hacer para ofrecer sacrificio. Entonces alguien dijo, vamos a levantar criaderos de ovejas, criaderos de animales, y se los vamos a vender aquí mismo para que puedan ofrecer el sacrificio. Entonces se levantó esa mercadería allí dentro del templo. Ni siquiera fue fuera del templo, fue dentro del templo. Y aparte de eso se levantaron los cambistas. ¿Por qué cambistas? Porque venían de otros pueblos y de otras tierras, de otros países. Entonces tenían que cambiar el dinero de su país al dinero romano, a la moneda romana que tenía la cara de el César, porque estaba como moviéndose el dinero del César en ese lugar. Como hoy en día, por ejemplo, usted va a Venezuela y ahora se mueve eso, solo dólar, solo dólar, solo dólar, y usted tiene que pagar todo en dólar y comprar todo en dólar. Así mismo sucedía en aquel entonces en Jerusalén cuando las personas venían a adorar. Entonces, ¿por qué Jesús hace ese azoto de cuerdas? ¿Por qué Jesús coge y empieza a volcar las mesas? Porque habían convertido el atrio de los gentiles, donde las personas tenían que venir de todas las naciones de la tierra, la evangelización 2:3-7, debían venir a recibir el mensaje, a grabar el mensaje y que el mensaje se volviera parte de su naturaleza. Pero desde la misma entrada, desde el mismo inicio del templo, se estaba dando un mensaje incorrecto. Entraban las personas y decían, wow, aquí hay mucha prosperidad, aquí hay mucha venta, aquí hay, uy, esto es algo tremendo. Entonces cuando entraban a adorar, no adoraban de la manera que Dios quería. Por eso cuando leen Marcos capítulo 11, del versículo 11 hasta el versículo 19, solo van a leer en su casa, se van a dar cuenta que allí también Marcos habla de lo mismo que estaba hablando Juan, acerca de cómo Jesús llega y reprende a todos los que estaban allí, tira las monedas de los cambistas, pero antes de ese acontecimiento del templo, los llevó a la higuera y no halló fruto en la higuera. La higuera tenía que tener fruto, porque el higo y las hojas crecen simultáneamente. La maldijo porque no tenía fruto. Se veía florescente, se veía próspera, pero no daba los frutos que Jesús quería. Después de mostrarle la higuera, los lleva al templo para que vean, para que entiendan el mensaje de la higuera. Estaban en el atrio de los gentiles, había mucho dinero, había mucha prosperidad, habían buenas ventas, había mucho comercio, todo estaba prosperando. Estaban como la higuera, florecientes exteriormente, pero no tenían fruto.
Por eso Jesús les dijo, ustedes han cogido la casa de mi padre como una cueva de ladrones, y la casa de mi padre es una casa de adoración, de oración a él. Hoy en día está sucediendo lo mismo. Las personas van al templo es solo buscando que Dios los prospere, solo buscando que Dios les multiplique, solo buscando que Dios les dé, solo buscando ropa, comida, vestido, sustento, solo buscando que Dios les haga el milagrito, solo buscando que Dios les haga el milagro. La casa de Dios no es para eso. La casa de Dios es para ofrecer adoración a Dios, exaltación a Dios, culto a Dios. Ni siquiera voy con ese pensamiento si entiendo que Jesús ya lo resolvió todo. Ni siquiera voy con ese pensamiento si he entendido realmente lo que significa Jesús es el Cristo. Aquellos que no entienden que Jesús es el Cristo siguen yendo al templo para que Dios los prospere. Siguen yendo al templo para que Dios les solucione el problema. Siguen yendo al templo para que Dios les ayude en esto y aquello, porque no han entendido que Jesús es el... Pero aquellos que han entendido que Jesús es el Cristo, van al templo porque Dios ya lo solucionó todo. Van al templo porque Dios ya les solucionó los problemas pasados, presentes y futuros. Van al templo no buscando bendición porque saben que Dios ya los bendijo una vez y para siempre. Van al templo no tratando de buscar una victoria. Van al templo porque saben que en Cristo ya tienen la victoria de toda su vida entera. No van al templo buscando a ver si Dios les habla sobre su futuro. Las personas que no entienden quién es Cristo hacen eso. Voy a ir al templo a ver si de pronto el pastor o aquella persona me dice, te va a suceder esto de aquí a 8 días, te va a suceder esto de aquí a un mes, te va a suceder esto y esto y esto. Y que cree que Jesús es el Cristo, ya no busca eso, no tiene humanismo en su corazón, ha renunciado a todo eso y solo se aferra a la palabra. Y cuando va al templo, ni siquiera está preocupado por el futuro. Solo vive de acuerdo a la palabra del púlpito. Señor, esta palabra es la que me has dado el día de hoy. Voy a ir a disfrutarla en toda la semana. No está aferrado a su destino, está aferrado al plan de Dios. No está preocupado por su destino, solo disfruta el plan de Dios cada día. No se afana por el vestido, no se afana por la ropa, no se afana por el dinero, no se afana por lo que buscan los gentiles, solo vive aferrado al reino de Dios y su justicia. Sabe que lo demás viene por añadidura, así que ni siquiera piensa en eso. Sabe que Dios tiene los contactos, sabe que Dios ya ha abierto toda la puerta a través de Cristo, toda la vida entera. Sabe que en cualquier momento la situación cambia. Sabe que todo viene según conforme al plan de Dios. Eso es una persona que da una verdadera adoración en el culto. Una persona que ha entendido para qué fue escrito el libro de Juan. Estas fueron escritas para que conozcamos que Jesús es el Cristo y que tengamos vida en su nombre. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ir ahora a un descanso. Oremos.